Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, mi nombre es Roberto Arena, soy profesor de lenguaje. La clase de hoy va a consistir fundamentalmente en presentar lo que es la PSU de lenguaje, los ítems que la constituyen y centrarnos específicamente en uno de ellos, que es el primero. Vamos a partir señalando qué es el lenguaje. El lenguaje es una capacidad, una facultad exclusivamente humana que nos permite desarrollar una lengua por obligación y las lenguas o idiomas que queramos por opción. La ciencia que se ocupa del estudio del lenguaje es la lingüística, del lenguaje en general, y dentro de la lingüística está la gramática. Vamos a definir gramática de tres maneras. En primer lugar, como aquella ciencia o disciplina que se ocupa del estudio de un idioma. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Desde esa perspectiva vamos a abordar la gramática. Pero también la gramática es la estructura propia de un idioma. Cada idioma, cada lengua tiene su propia gramática. Y también se define gramática como aquel libro que contiene la descripción y funcionamiento de un idioma determinado. Nosotros tenemos nuestra gramática de la lengua española. La PSU del lenguaje. La PSU del lenguaje, entremos de lleno ahí. La PSU del lenguaje consta de tres ítems fundamentales. El ítem de conectores, el ítem de plan de redacción y el ítem de comprensión lectora, donde el vocabulario es el primer nivel para entender un texto. Por lo tanto, es parte de la comprensión lectora. Y hoy día nos vamos a centrar en el primer ítem, que es el ítem de conectores. ¿Qué es un conector o nexo gramatical? Un conector o nexo gramatical es una estructura lingüística que une dos palabras, dos frases, dos oraciones, incluso puede unir dos párrafos. Y todos los conectores que existen en nuestra lengua se dividen en cuatro grupos básicos: las preposiciones, los pronombres relativos, los adverbios y las conjunciones. Nosotros nos vamos a centrar en la clase de hoy en las preposiciones. ¿Qué es una preposición? En especial, en específico. Una preposición es un nexo que conecta o une estructuras lingüísticas de de distinta función gramatical o estructuras desiguales. Por ejemplo, sustantivo con adjetivo, verbo con adverbio. Toda preposición, por norma, introduce un complemento. Y nos vamos a detener un momento ahí para recordar qué es un complemento. Un complemento es una estructura que está dentro de una oración y que especifica el significado o de un sustantivo o de un verbo. ¿Y qué es una oración? La oración es la unidad estructural básica del idioma y del análisis de la gramática. Por ejemplo, si tenemos la oración la casa sin ventanas es antigua, y analizamos esta oración, sujeto predicado, aquí tenemos la preposición sin, ¿ya?, que introduciría el complemento que en este caso es un complemento del nombre o del sustantivo. ¿Por qué? Porque determina el significado de ese sustantivo que está ahí. No es cualquier casa, es la casa sin ventanas. Entonces ahí vemos cómo la preposición introduce un complemento. Tenemos, por ejemplo, la oración Juan ama a su mamá, donde tenemos el sujeto y el predicado. Tenemos el verbo amar, y tenemos la preposición a, que introduce
Vamos a marcar con otro color para que se note. Un complemento, en este caso directo, que me especifica a quién ama Juan, ¿cierto? Dónde recae la acción expresada en el verbo. Tenemos entonces que la preposición introduce un complemento. Esa es su función fundamental, uniendo elementos desiguales o de estructuras complementarias. En este caso, la función verbal con una función adverbial, una función sustantiva con una función adjetiva. ¿Cuáles son las preposiciones más usuales en nuestro idioma, las que aparecen más en la PSU? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Tenemos durante y mediante, que también son consideradas en algunas bibliografías preposiciones, en otras todavía aparecen como participios irregulares de los verbos durar y mediar respectivamente. No obstante, funcionan también como preposiciones. ¿Y cuál es el uso de acuerdo al sentido de las preposiciones? ¿Cómo funcionan? Bueno, vamos al ítem de conectores. Voy a borrar aquí la pizarra. El ítem de conectores nos presenta fundamentalmente, ¿ya? Nos presenta fundamentalmente dos o más oraciones, ¿ya? Dos o más oraciones a las cuales les falta, ¿ah? Hay que completar con el conector para darle cohesión al texto, para estructurarlo bien y para que éste quede coherente, es decir, que no presente ambigüedades desde el punto de vista lógico. Si, por ejemplo, yo tengo la oración el perro se ubicó y me aparece en la PSU el espacio, la mesa, el perro se ubicó, espacio, la mesa, yo perfectamente podría decir sobre, en, bajo, por ejemplo. Y perfectamente podría decir cualquiera de las tres respuestas es correcta. No obstante, la PSU del lenguaje funciona con la lógica pura o la lógica de las convenciones. Y lo más probable y lo más común es que el perro se ubique bajo la mesa, porque es más fácil que pegue el salto y se suba. No obstante, podría ocurrir, pero insisto, la PSU del lenguaje funciona generalmente bajo la lógica pura o lógica de las convenciones. Si tenemos otra oración, como por ejemplo, ella pasó el río con el agua, espacio, cintura, la cintura vamos a poner aquí. Posibilidades, con el agua a la cintura, con el agua en la cintura, con el agua bajo la cintura, con el agua sobre la cintura, con el agua hasta la cintura. Veamos, todas las respuestas serían correctas desde el punto de vista netamente estructural, pero cuando entra la lógica en juego, ¿ya? Si yo digo que cruzó o pasó el río con el agua en la cintura, querría decir que llevaba agua mientras cruzaba el río, por lo tanto descartamos. Si yo digo que pasó el río con el agua bajo la cintura, ese punto es demasiado ambiguo. Puede ser desde bajo la cintura hasta los tobillos, por lo tanto descartamos. Ella pasó el río con el agua sobre la cintura, podría ser a cualquier altura hasta la cabeza. Ella pasó el río con el agua a la cintura, que podría ser, pero en realidad es más preciso, hasta un punto exacto en su cuerpo, con el agua hasta la cintura. Entonces, gramaticalmente, las preposiciones fundamentalmente funcionan basándose en la lógica y confiar uno en los conocimientos. Nosotros hablamos español, por lo tanto no deberíamos cometer errores tan graves con respecto a este tema. Saber que introducen un complemento, por lo tanto, desde esa perspectiva tendríamos que repasar en qué consisten estos, ¿cierto?
y no deberíamos tener mayores problemas con el uso de las preposiciones. La aparición o la frecuencia en los ejercicios de PSU del ítem de conectores no es muy frecuente en el caso de las preposiciones. Fundamentalmente lo que más se considera son el uso de las conjunciones. En síntesis, entonces, tenemos una prueba de lenguaje que consta de 3 ítems fundamentales: ítem de conectores, 10 preguntas; ítem de plan de redacción, 15 preguntas; ítem de comprensión lectora y vocabulario contextual, 50 preguntas. Y el ítem de conectores en el que nos estamos centrando, fundamentalmente los 4 tipos de conectores que existen: preposiciones, pronombres relativos, adverbios y conjunciones. Y hoy en día nos centramos en el conector llamado preposición, las más comunes, que son las que mencioné delante, y que su función fundamental es introducir un complemento, ya sea un complemento del verbo, como el directo, el indirecto o el circunstancial, o el complemento del nombre, que es aquel que determina a un sustantivo. Eso sería la clase, en eso habría consistido la clase de hoy. Hasta la próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.